Bueno, vamos a dar inicio. Primero que nada, pues buenos días. Eh, bueno, vamos a comenzar con esta nueva unidad que, como lo están viendo aquí, en realidad se llama bioenergía. ¿No? La unidad o el tema se engloba como bioenergía. Pero esta energía, bio pues de vida y energía pues de energía, ¿no? Esta energía en los animales o en los organismos eucariotas nace, o pues sí, nace a partir de la oxidación biológica. Acuérdense que por oxidación nos estamos refiriendo a metabolismo catabólico, un metabolismo que habla sobre degradar y pues especialmente pues para producir energía. Bueno, quiero comenzar con una pregunta para entender, para saber qué es lo que ustedes entienden por energía, porque pues es una palabra que pues la tenemos relacionada, ¿no? Y puede que la usemos. Pero ¿qué es lo que ustedes entienden por energía? A ver, ¿a quién le pregunto? Profe, Mande. no es como, es lo que le da como movimiento a los animales, ¿no? Es La como, energía, ujú, pues no es que dé el movimiento, sino que gracias a la energía se da el movimiento. se da el movimiento. Ujú. Muy bien, sí, sí, es válido. Duarte. Gracias. Ah, no, pero es León Duarte, mira, se la está dando a alguien más. No, gracias a ti. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que entienden por energía? Jocelyn comenta que es lo que genera movimiento, que sí, ¿no? O sea, para que el animal se mueva, pues necesita gastar energía. Em, Dana, por aquí anda. Mm, no, vamos con Rachel. Ah, mira, sí, aquí andas. Rachel, ¿tú qué entiendes por energía? Por, bueno, Pues yo pienso que ya pues los animales la agarran de la misma comida, o sea, de los alimentos, y esa energía la gastan para pues hacer sus movimientos corporales ujú, y pues, lo que tenga que ver con reproducción. con reproducción, pues sí, también, o sea, para hacer funciones. Ujú, Muy bien. Em, gracias. sí, porque tal vez, por ejemplo, cuando hablamos de energía, por ejemplo, del teléfono o así, pues lo podemos relacionar más fácil a que pues si el teléfono no tiene batería, pues no prende, no sirve, ¿no? Y hemos comentado en clases anteriores de que en el caso de la vida, en el caso de los animales, si no hay energía, pues se muere, ¿no? Si se pierde esta capacidad para producir energía, pues lo podemos visualizar muy fácil de que, pues, de que está decaído, pierde fuerza para levantarse, para moverse, como ustedes decían. Em, y por ahí comentaban, por ejemplo, ¿de dónde se obtiene esta energía? ¿En un perro, en un gato, en un caballo, cerdo, etcétera? ¿De dónde se obtiene la energía? Em, De Diego, los alimentos. sí, de los alimentos. Diego, ¿tú qué vas a decir? Pues iba a decir lo mismo, pero me confundí navegando. Ok. Pero ¿qué tiene que ver ahí el alimento con la energía? Diego, ¿cómo te apellida? Ya te vi. Burgos y Peña. Pues haré cuenta que consumimos proteínas, carbohidratos, pues lo que estábamos viendo, ¿no? Y al final
como que todo se sintetiza y hace de que acetilcoenzimada, donde en el ciclo de Krebs. Ok, sí, sí. Pero cuida, ahí nomás te falló la palabra sintetizar. No se sintetiza, se degrada. Acuérdate que sintetizar pues habla pues de generar, ¿no? Lo contrario de degradar. Pero sí, Disculpa, profe. no, 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 está bien, pero pues te tengo que corregir, ¿no? Para eso estoy. Em, sí, entonces, pues a final de cuentas, y ya lo he repetido muchas veces en esta materia, pero pues quiero que se les quede bien grabado que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. En este caso, pues nosotros o el animal transforma el alimento en energía. ¿Y cómo es esa energía? Pues ya lo hemos comentado, ¿no? También, pero pues es lo que vamos a ir desarrollando aquí. Y bueno, y para terminar, dice, ¿qué ocurre a nivel celular o a nivel del animal cuando entra en ayuno o en ejercicio intenso? Hablando de energía, ¿qué ocurre? Y esta pregunta va para Romario, creo que ya ni viene. A ver, para Teresita. Teresita, porque tú no tienes participaciones. ¿Qué ocurre en el animal cuando entra en ayuno o empieza a generar mucha energía por el ejercicio? Pues la energía pues la va gastando, que con el ejercicio Ujú. eh, agarra, cuando está en ayuno, agarra la energía de la comida de la reserva, se podría Muy bien, decir. sí, sí. ¿Y cuáles son las reservas? ¿Se acuerdan? Es la grasa, ¿no? ¿no? La grasa es el segundo nivel, por así decirlo. O sea, se acaba el nivel uno, entra el nivel 2, que es la grasa. ¿Se acuerdan cuál es el nivel uno? Teresita, ¿cuánto apellidas? Ahí ya te El perdí. nivel uno no sería el glucógeno. El glucógeno, muy bien. ¿Quién fue? Rachel. Rachel. Sí, nivel uno, el glucógeno. Y luego, nivel 2, grasas, comentó Teresita. Y el nivel 3, Rachel, no te encuentro. Ya te encontré. Graciano. Y el nivel 3, sí, sí, yo sé que sí saben, que no les dé pena. Luis Francisco, cuando ya nos acabamos el glucógeno y las grasas, ¿qué empezamos a degradar para producir energía? Según yo, el músculo, ¿no? El músculo. ¿Y qué es el músculo? Hablando de biomoléculas, sí está bien, ¿no? Pues aminoácidos también me decía por parte de las proteínas, todo eso. Proteínas, muy bien. Muy bien. Sí, entonces primero gastamos el glucógeno, que son los carbohidratos, luego los lípidos, que son las grasas, y por último el músculo, como lo comentas, que son las proteínas. Y pues terminando, pues básicamente que a partir de estas tres biomoléculas, pues podemos producir energía. Hemos comentado que las proteínas tienen sus funciones principales en el cuerpo, que pues básicamente es la función de todo del cuerpo. Todas las células trabajan con proteínas, entonces de ahí que sean la última reserva de energía, porque son muy importantes para el cuerpo. En cambio, los lípidos, aunque sí tienen funciones, o las grasas, aunque sí tienen funciones importantes en el cuerpo, estas, su función en realidad es reserva de energía, aparte de otras funciones, ¿no? Eh, pero acuérdense que la forma más fácil de generar energía pues es a partir de los carbohidratos. De ahí que nuestro primer nivel sean los carbohidratos. Bueno, entonces ya más o menos tenemos como la idea de qué es la energía y todo eso, ¿no? Entonces, en sí, el concepto de energía es la capacidad de realizar un trabajo o provocar cambios.
Estos cambios pueden ser a nivel químico, a nivel molecular, o sea, hemos comentado que, por ejemplo, las enzimas generan reacciones químicas modificando las moléculas. Y les digo, no, pues gastan energía. Las enzimas gastan energía y a veces se utilizan coenzimas, a veces se utilizan vitaminas, minerales o ATP, ¿no? Para generar ese trabajo. Sus compañeros comentaban de que, pues lo que necesitamos para movernos, es cierto, ¿no? Cada que nos movemos, pues gastamos energía. Pero incluso cada que respiramos, estar vivos, ¿no? Es gastar energía. Em, entonces, aquí el concepto de capacidad de realizar un trabajo, pues en realidad es muy amplio el trabajo que se puede realizar o el cambio que se puede realizar. Porque aquí pues energía puede aplicar pues incluso energía del teléfono, energía eléctrica, y hay muchos tipos de energía, energía química, térmica, eléctrica, etcétera, ¿no? El que utilizamos nosotros como animales pues es la energía química. En biología, esta energía química la generamos a partir de oxidación de moléculas orgánicas, carbohidratos, grasas y proteínas. Y aquí está, ¿no? Nivel uno, nivel 2, nivel 3. ¡Ey! Deja ahí. Perdón. Dice, las células transforman energía química en energía útil. Básicamente, cuando genera esta oxidación de moléculas orgánicas, lo que genera es ATP. Y en animales, en las células, cuando hablamos de energía, pues básicamente de lo que hablamos es ATP. Porque para movernos, como ustedes dicen, pues se oxidan esta molécula de ATP. Imagínense al ATP, ay, les digo, traía GIFs para explicar todo eso. Es que los que van entrando, les digo que sin querer, no sé en qué momento eliminé la presentación, entonces la hice así de volada. Por eso, por eso no tengo imágenes. Bueno, el ATP, acuérdense que habla de adenosil trifosfato, tres fosfatos, ¿no? Una molécula con tres fósforos, unido a algo que se llama adenosina. Lo que hace el ATP, hagan de cuenta que rompe aquí, o sea, rompe esta molécula y durante su rompimiento pues se libera energía. Entonces cuando se libera esa energía se aprovecha para algo más. Imagínense un cohete, no sé cómo les digan ustedes. eh, cuando estás chiquito y así en Navidad, lo que hacíamos, mis primos y yo, poníamos cohetes debajo de una cacerola, los prendíamos y veíamos cuando explotaba cómo se levantaba la cacerola o así, ¿no? No sé si ustedes hayan hecho algo parecido, pero, pero o sea, básicamente el ATP es eso, o sea, es un cohete que explota y genera un movimiento. O sea, la energía que se genera al explotar el ATP genera un movimiento y pues ese movimiento pues se puede aprovechar para muchas cosas, ya sea para mover moléculas, trozar, destrozar, degradar, para unir moléculas o pues para moverlas. Les digo, cada que movemos un músculo a nivel molecular, hagan de cuenta que es como una cadena y son como unas cabecitas que se agarran entre ellas. Y cada que movemos un músculo a nivel molecular se van como jalando esas cadenitas así. Nos relajamos y se sueltan. Em, y todas las funciones que requieren energía, o la gran mayoría que requieren energía a nivel celular, es con esta molécula, ¿no? Con el ATP. Entonces se degrada el ATP para realizar un trabajo, ¿no? Entonces por eso se le considera el ATP como la molécula de la energía. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Entonces dice, cuando un animal tiene hipoglucemia, su capacidad de producir ATP se compromete. Hipoglucemia, pues aquí a lo mejor ya tienen la capacidad, ¿no? De entender esta palabra. Hipo de bajo, de abajo, ¿no? Pues sí, de abajo, ¿no? Glu de glucosa
anemia de sangre, bajos niveles de glucosa en sangre, bajos niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando el animal tiene bajos niveles de azúcar en sangre? Pues básicamente no puede entrar en el proceso de respiración oxidativa que le decimos, que es la respiración aerobia. En clases anteriores les comenté de que el primer metabolismo de la respiración es la glucólisis, que degrada la glucosa a piruvato. El segundo nivel era el ciclo de Krebs y el tercer nivel es la eh, fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, básicamente, cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre, se retiene la producción de ATP. Y si no hay ATP, pues primero que lo que podemos ver en el animal es que pues se deja de mover igual. O sea, se queda echado, eh, a lo mejor somnoliento, porque pues no tiene esa capacidad de producir energía. Bueno, y pues eventualmente, si se pierde la glucosa en sangre, pues el animal va a dejar de producir energía y pues se va a morir. Bueno, entonces, la molécula importante hablando de energía es el ATP. ATP significa adenosín trifosfato, ¿no? Adenosín es como pues así se le nombra a la molécula. Trifosfato, pues es así, ¿no? Es una molécula con tres fósforos. Y dice que es la moneda energética universal. Y aquí utiliza la palabra moneda porque es un intercambio. O sea, yo degrado o trozo el ATP para hacer un ejercicio, hacer un trabajo, perdón. Yo degrado el ATP para generar una reacción química. O sea, es un intercambio. Y pues recordando, ¿no? La materia no se transforma, no se crea ni se destruye, se transforma. Dice, y en el caso de la energía también hay como una frase similar de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero no, la energía sí se crea. Bueno, no quiero confundirlos porque ni siquiera yo lo entiendo bien de cómo funciona en sí la energía a nivel del universo, pero la energía sí se puede crear. Bueno, dice, contiene enlaces fosfato de alta energía. Esto, lo que viene siendo el fósforo, contiene mucha energía y de ahí pues la importancia del fósforo en esta molécula. De hecho, por ejemplo, pues conocemos todos los fósforos de los que te venden en la cajetilla y que los friccionas y pues, genera energía, ¿no? Esa es una relación muy fácil de entender de cómo el fósforo puede contener energía. Que pues en el fósforo en los palitos esos, pues los relacionamos muy fácil, porque pues ahí se ve, con tantita fricción, se ve cómo libera esa energía, ¿no? Pues imagínense eso, pero a nivel molecular adentro de nuestras células. Específicamente dice aquí, estos enlaces de fósforo contienen alrededor de 7.3 kilocalorías por mol por enlace. O sea, como son tres enlaces de fósforo, pues serían 21.9. Dice, la hidrólisis del ATP, acuérdense que hidrólisis habla por degradación. Entonces, la degradación del ATP se degrada a una molécula de adenosina con dos fósforos y un fósforo inorgánico. O sea, pasa de ser tres fósforos a dos fósforos y se libera el otro fósforo. Entonces, se ve representado como la liberación del fósforo, así como Pi, refiriéndose a fósforo inorgánico. Entonces, esta hidrólisis o este rompimiento del ATP libera energía para contracción, transporte y síntesis. Principalmente, la célula utiliza la energía liberada para contraer y esta contracción se, se traduce a movimiento. Entonces, los movimientos macroscópicos o los movimientos que nosotros podemos percibir se dan pues desde la contracción de las células. Entonces, contracción, transporte, y eso es porque, por ejemplo, si tenemos la célula aquí, ¿no? Eh, para que algo salga o entre adentro de la célula, a veces gasta energía. Y les digo a veces porque pues no siempre, ¿no? Entonces, aquí se refiere el transporte, ¿no? Para mover
nutrientes o sacar nutrientes de la célula, pues necesita transportarlos, pues gasta energía. Y por último, síntesis, que acuérdense que síntesis habla de construcción. Y aquí es imaginarse como los Legos, ¿no? O sea, ir tomando moléculas y armar algo, ¿no? Entonces, el unir moléculas gasta energía, al igual que separarlas, ¿no? Entonces, síntesis. Y por último dice, el ATP no almacena energía a largo plazo, solo se transfiere. Entonces, básicamente, cuando generamos ATP es para gastarla, no se almacena. Si quisiéramos almacenar energía, pues lo hacemos en forma de glucógeno o en forma de lípidos principalmente. ¿Dudas, comentarios con esto? En este último punto, por ejemplo, que les digo que el ATP no se almacena, por eso cuando hablábamos de la glucólisis y del ciclo de Krebs, de cómo se regulan estas rutas metabólicas, les mencionaba de que los niveles de ATP, porque si genera mucha energía y no se está gastando ese ATP, se para, digamos, el proceso. Si se gasta ese ATP, se continúa, porque pues no es como que se almacena el ATP. ¿Dudas, comentarios con esto? Arre. Bueno, este es de las presentaciones viejitas que les digo que tengo en PDF. Por eso, pues, como que el cambio ahí de diseño. Entonces, dice las oxidaciones biológicas y bioenergéticas, pues básicamente aquí está, aquí les presento el ATP, que es una adenosina, una ribosa, si se acuerdan de la ribosa, es un carbohidrato de 5 carbonos, y pues 3 fosfatos. Sí, les presento el ATP, ¿no? Aquí están los 3 fosfatos. Dice, las células necesitan energía para realizar actividades como desarrollo, crecimiento, renovación de estructuras, síntesis de nuevas moléculas, etcétera, ¿no? Todas las funciones del organismo vivo pues necesita energía. La energía química, que es como la que utilizamos nosotros, eh, la energía química que utiliza la célula animal para realizar su trabajo proviene de la oxidación de sustancias, principalmente carbohidratos y lípidos. Por oxidación, pues ahí les recuerdo, es una reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos. Entonces, básicamente, pues el movimiento a nivel molecular es a nivel de electrones. Bueno, principalmente a nivel de electrones. De hecho, la manera en que la mitocondria genera nuevas moléculas de ATP es precisamente moviendo electrones, por eso se llama cadena transportadora de electrones. Les voy a recordar los 3 niveles de la respiración oxidativa, los 3 niveles que las células animales eh, utilizan para generar energía. Glucólisis, que es la degradación de la glucosa a piruvato. Ciclo de Krebs, que pues lo comentábamos la clase pasada, es una ruta común del catabolismo, o sea, entran carbohidratos, lípidos y proteínas. Y la tercera se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Por qué transportadora de electrones? Este GIF sí lo alcancé a rescatar. Ahí les va. Bueno, no, creo que no se va a parar esto. Bueno, digamos que aquí es afuera de la célula y aquí es adentro de la célula. Uy, adentro. Esto de aquí es una membrana. Básicamente la membrana es lo que separa adentro y afuera, ¿no? Estas cositas verdes que están visualizando aquí representan proteínas de transporte, se llaman. O sea, ahorita les comentaba que la célula, para sacar o meter algo adentro o afuera de la célula, gasta energía, ¿no? Y no cualquier cosa puede entrar a la célula. Hay unas proteínas que deciden que entra y que sale, ¿no? Si no, pues los virus pueden entrar fácil o las bacterias. Entonces, tienen sus mecanismos las células para decir que entra y que sale, ¿no?
Entonces aquí estamos viendo tres proteínas de transporte. Y luego aquí, esto de aquí es como un motor literal. Es una proteína que funciona como un motor que da vueltas. Y ahorita los voy a explicar, ¿no? Dice, en los animales, las coenzimas NADH y FADH son las principales transportadoras de electrones de alta energía que participan en dichas reacciones. Si se acuerdan, en el ciclo de Krebs, eh, uno de los productos eran el ATP, otro era el NADH y el otro era la FADH. Y se marcan como, y bueno, en la glucólisis también participan estas coenzimas. ¿Qué hacen estas coenzimas? Básicamente, lo que transporta es precisamente electrones. Aquí estamos viendo NAD y una E, si se fijan, empieza como a caminar esta línea roja. Entonces, el electrón, acuérdense que el electrón básicamente pues son cargas negativas y lo que hace es caminar por la membrana tocando estas proteínas y cuando tocan las membranas básicamente lo que hacen es mover los hidrógenos de adentro de la célula hacia afuera. Aquí vemos un montón de H's, que son los hidrógenos, y cómo los manda para afuera. Entonces lo que hace el electrón es caminar por estas moléculas, perdón, por estas proteínas, para que por la carga, por la diferencia de carga, genere un movimiento pues de cargas de adentro hacia afuera de la célula. Y luego, aquí el oxígeno entra a la célula. O sea, hay como un intercambio. Energía positiva de hidrógeno los manda para afuera de la célula y eso hace que el oxígeno entre a la célula. Y el cambio de energía que se genera cuando entra el oxígeno en el motor de la derecha es una proteína que empieza a girar, que lo hace a través de cargas. Entonces, este movimiento genera otra vez como que succiona el hidrógeno. Ahí les va. Ahí van arriba los hidrógenos y luego lo succiona. Y durante esta succión, el movimiento que hace la proteína de motor que les digo, lo que hace es que conecta el adenosín difosfato para formar ATP. Entonces, dicho en otras palabras, lo que hace la célula es que a través de electrones, a través de transportar electrones del NAD sobre la membrana de la mitocondria, genera diferencias de cargas, primero para sacar hidrógenos y meter oxígeno, y luego para que el movimiento de los hidrógenos mueva un motor molecular de proteínas, y ese movimiento eh, pega o genera o sintetiza el ATP. A muy, muy, muy grandes rasgos. Vamos a irlo viendo paso a paso con el transcurso de las clases, pero pues de ahí viene, ¿no? Cadena transportadora de electrones. Todo comienza por transportar electrones, que son cargas, y, y pues básicamente, pues imagínense, ay, ¿qué les digo que se imaginen? Pues como son cargas, pues es electricidad y pues en la membrana pasa esta electricidad y esta electricidad pues genera más movimientos de cargas. Como una lucecita, imagínense como una lucecita. Tengo más, por eso les digo que esto apenas con GIF y con videos, pero no se preocupen. Poco a poco vamos a ir aterrizando todos estos movimientos y de hecho lo vamos a ir viendo parte por parte. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario? Ok, bueno, entonces todo se lleva a cabo justamente en la mitocondria. Entonces les presento la mitocondria, tiene esta forma, se supone que tiene forma como de bastón, alargadita, y que adentro tiene como esta forma y se llaman crestas. Entonces, estas crestas justamente es para que los electrones vayan como brincando, o sea, vayan brincando de que de aquí a aquí y luego aquí, o sea, van brincando los electrones por aquí así. Entonces, durante estos brincos que da entre las membranas, pues va generando estos cambios de carga eléctrica y generando movimientos de otras moléculas.
A final de cuentas, estos movimientos de las moléculas eh, van a generar suficiente energía para sintetizar ATP. Imagínense como estos movimientos de carga. Este es un monito. Cómo empuja una piedra. O sea, estos movimientos de los hidrógenos, cómo los mueven hacia arriba y hacia abajo de las crestas. Como si estos hidrógenos, pues como una cuesta, y junta el ATP. O sea, como si juntara el ATP. O sea, como que la piedrita choca con el ATP y esa energía genera como unirlo, ¿no? O sea, obviamente cuando tiramos una piedra por una barranca, pues el mismo movimiento de la gravedad genera más energía, ¿no? Entonces, algo así, más o menos, es como quisiera que se lo imaginaran. No sé si alcance a aterrizar esta idea. Por eso les digo, esta unidad es como más de imaginación. Bueno, em, vamos viendo. Aquí yo creo que sí voy a meter más actividades como para terminar de aterrizar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las mitocondrias, ¿no? A final de cuentas, acuérdense que la mitocondria es el organelo, es el motor de la célula que produce energía. Aquí se produce la gran cantidad de ATP que necesitan las células. Entonces, ¿qué características tiene? Pues ya les dije, ¿no? Tiene forma de bastón. De bastón se refiere como forma alargadita. Adentro tiene otra membrana. Son dos membranas. Una externa, que es la que le da pues la forma de bastón, y una interna que es la que da la forma de crestas adentro. Dice que la membrana interna contiene las enzimas de la cadena respiratoria. Son estas enzimas que les digo que permite que el electrón vaya brincando entre las membranas. Y adentro, justamente adentro de las crestas, se le conoce como matriz mitocondrial, como si fuera el núcleo de la mitocondria. Dice, contiene enzimas del ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs, acuérdense que se lleva a cabo una mitocondria. ADN mitocondrial y ribosomas propios. No sé si sepan, pero las mitocondrias tienen su propio ADN. Em, y esto que la mitocondria tenga su propio ADN sugiere que antes, durante la creación de la vida, en realidad la célula del animal adoptó una bacteria para, como, sí, o sea, una célula X adoptó una bacteria y se generó como una nueva célula en conjunto. Y se cree que esa nueva célula es la célula animal. O sea, el animal evolucionó como adoptando bacterias y como diciéndole, tú te vas a encargar solamente de producir energía, todo lo demás déjamelo a mí. Como que se dividieron tareas. Entonces aquí dice dato curioso, las mitocondrias son descendientes de bacterias simbióticas antiguas, por eso tienen su propio ADN. O sea, digamos que todas las células animales tienen su ADN donde vienen todas las instrucciones de cómo hacer el animal, etcétera, y vienen pues en el núcleo. Y en las mitocondrias tienen su propio ADN y ese ADN básicamente es para producir energía, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, es una simbiosis que se dio hace millones y millones de años, donde se unió una bacteria y una célula y pues hasta la fecha, ¿no? Aquí andamos. Bueno, entonces este organelo que está dentro de las células animales justamente está especializado pues básicamente en producir energía, ¿no? Y lo hace de una manera muy eficiente. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice función de las mitocondrias, pues básicamente lo que hacen dice que oxidan combustibles metabólicos. Aquí aunque dice glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, esto es incorrecto. A final de cuentas, se continúa la oxidación de los combustibles metabólicos. Tanto la degradación de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos se da en el citoplasma.
Y lo que entra a la mitocondria es el acetilcoenzima A, que acuérdense que tanto la glucosa como las grasas y las proteínas se pueden degradar a acetilcoenzima A y ahora sí entrará el ciclo de Krebs o ciclo de ácidos tricarboxílicos y luego la cadena transportadora de electrones, que es lo que representa aquí la imagen, ¿no? Piruvato, acetilcoenzima A, ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs y luego cadena transportadora de electrones. Y todo esto pues va generando ATP, dióxido de carbono y agua. A final de cuentas, dice que genera poder reductor a partir del NADH y el FADH. Las, estas moléculas NADH y FADH lo que hacen es dar el electrón, que el electrón va a andar brincoteando por aquí, para que a final de cuentas pues se produzca ATP. Entonces, aquí la palabra de fosforilación oxidativa es, es básicamente el resultado del motorcito que les estaba comentando. O sea, hay una proteína que literalmente da vueltas y durante este movimiento de dar vueltas lo que hace es agarrar el ATP, o sea, el ADP y pegarlo en forma de ATP. ¿Dudas, comentarios con esto? Arre. Voy a dejar la clase hasta aquí. eh, para que pues terminen un poquito de asimilar lo que acabamos de platicar. Pero está complicadito. No sé si ponerles de que el video primero y luego continuar con la clase para que vean el video y que como que digan, ah, ya sé, ya sé lo que intenta explicar el profe. Porque sí, está un poquito raro de explicarlo. Pero bueno. Si ya no tienen dudas, comentarios o preguntas,